Muy buenos días, el tema de hoy es ¿quién condena? Vamos al libro de Romanos capítulo 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién condenará? ¿Quién condena? Encontramos en la palabra que muchas veces el enemigo se ensaña tanto con la creación perfecta de Dios que somos usted y yo, el hombre. Se ensaña tanto en condenarnos, y el que condena directamente es el diablo. Condena en los pensamientos, las actitudes, los sentimientos, las pasiones, los deseos. Él es el que condena. ¿Y por qué? Porque quiere destruir precisamente lo que el Señor ha edificado en usted y en mí. Pero viene el Señor y nos transforma a usted y a mí nunca una transformación a la luz de las Escrituras. Pero cuando miramos este tema de quién condena, debemos mirar realmente cómo estamos obrando usted y yo realmente a la luz de las Escrituras. Que este se refiere más que todo a una condenación espiritual y a las consecuencias del pecado como un mensaje que condena a la injusticia o a la falta de compasión o comprensión en cuanto a la palabra. En cuanto a la palabra, en que muchas personas, conociendo la palabra, prefieren andar en el pecado que conocer más, mucho más, y someterse a los misterios, a los designios, al propósito, a la verdad de Dios en Cristo Jesús. Pero acá como Dios habla a través del apóstol Pablo, que quien condena. Y quien condena es precisamente el enemigo, pero cuando la persona está en los caminos de Cristo, pero camina acorde a la palabra, acorde a las Escrituras, no podrá condenarlo. De pronto vengan pensamientos de acusación por alguna cosa que usted pensó, sintió o vivió una experiencia en sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos. Pero viene y condena, pero automáticamente usted y yo nos postramos delante de la presencia del Señor y pedimos al Señor que nos libere de toda condena. Automáticamente trabaja el Señor y viene una transformación en la mente, ya que la conciencia de la condena es un enfoque en cual el enemigo condena en la parte mental, pero también se entiende como un castigo en el cual el enemigo quiere usarlo para que usted y yo entremos en esa condenación, obrando, actuando a través de nuestras vidas y cómo quiere llevarnos a una condenación. Pero el Señor quiere dar nuestra formación a la luz de la palabra y llevarnos a ese camino de transformación en la cual encontramos la respuesta en el Señor, que el Señor quiere darnos a usted y a mí, y cómo el Señor quiere llevarnos a ese camino de transformación a través de la palabra. Pero es en el tribunal en el cual Dios da un juicio, y gracias a la obra de nuestro Señor Jesús, nada y nadie podrá acusarnos para condenarnos, ya que infelizmente pecamos hoy en día, pero también cometemos grandes errores y pecados, pero eso no quiere decir que ya hemos sido condenados. Y tiene el favor de Dios levantarnos del pecado, ciertamente, en cómo usted y yo pronto en ningún momento llegamos a pensar en llegar al pecado. Pero de pronto usted llegó al pecado a través de la carne y llegó a aceptar el pecado en su vida. Viene el diablo y lo condena para acusarlo, pero precisamente para acusarlo, para llevar una condenación. Pero en cómo usted y yo podemos entrar a esa justicia en Cristo, que ya obtenido la salvación en base a la justicia que Él ya obra a través de la cruz de Calvario. Por eso encontramos a la luz de las Escrituras que el Señor quiere darnos respuesta a usted y a mí. Cuando encontramos la respuesta en Romanos 8:1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es precisamente que debemos mirarnos cómo estamos obrando usted y yo a la luz de la palabra. Si andamos conforme a la carne, obviamente el enemigo viene y nos condena. Y usted se siente miserable, se siente una persona deprimida, angustiada, de pronto abandonada, rechazada, ya prácticamente condenada. Pero si anda en el Espíritu, no hay condenación, porque el Espíritu da vida y paz, dice la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios, que pronto en algún momento, como le decía inicialmente, viene el Espíritu a condenar, viene el enemigo a condenar los pensamientos, porque pronto usted vino, pensó una cosa, un pensamiento de inseguridad, de temor, y vino y lo condenó. Ya que el Señor quiere llevarnos a esa transformación, pero siempre miremos quién nos acusa, pues Dios nos escogió, fue para justificarnos. Y vemos como acá el apóstol Pablo nos explica cómo en ese versículo, que recordemos que es una carta que está hablando a que usted y a mí podemos ser libres de toda condenación, ya que Dios nos escogió, y nos escogió precisamente para hacernos libres de la condenación. Es una condenación que viene el enemigo a trabajar a través de nuestras vidas, pero como el Señor viene y obra a través de nuestras vidas y da una claridad, una transformación para cada uno de nosotros, siempre y cuando usted y yo lo tengamos en cuenta, y cómo estamos obrando cada uno de nosotros, si realmente hay un cambio, una transformación desde el corazón, una transformación desde el corazón en el cual el Señor viene y nos da claridad y entendimiento a la luz de las Escrituras. Pero yo debo prevalecer, ya que la palabra nos habla en el libro de Isaías 54:17, dice: ningún
ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Mire que el profeta Isaías ya estaba profetizando sobre nuestro Señor Jesucristo, en el cual ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada prosperará. ¿Qué quiere decir? Que quien condena es el diablo. Pero si usted y yo andamos conforme a la palabra, no nos podrá condenar, porque automáticamente dice que tenemos al justo, a Jesucristo, y Él precisamente viene y nos libera de toda condenación, ya sea en los pensamientos, los sentimientos, las pasiones, los deseos, y siempre y cuando vayamos al clamor y intercesión delante del Señor para que nos haga libres de la condenación, ya que muchas personas, inclusive en los caminos del Señor, viven en la condenación. No, es que yo hice esto, no, es que me acordé de esto, no, es que imagínense, como que todo el tiempo habla más de la condenación que la salvación, de la vida eterna. Habla más de la condenación, y si yo no hubiera hecho, si yo no hubiera hablado, si no hubiera metido con esa persona, no hubiera muchas cosas en las cuales la persona no ha entendido que ya en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Y aquí, como el profeta Isaías nos habla a través de la palabra, dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Es una palabra que habla el profeta Isaías a través dada por el Señor, en la cual el Señor no nos condena a usted, y viene a darnos una cambio de transformación, pero en cuanto a la palabra, en cuanto al propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero yo no sé qué circunstancias, situaciones te está pasando, está viviendo en este momento, y es donde el Señor quiere darle claridad y entendimiento a usted, porque el mismo apóstol Pablo nos lo recuerda a través de la palabra, la revelación que el Señor lee en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si el Señor murió por usted y por mí, pero fuera de eso intercede ante el Padre por usted y por mí, ¿quién nos condenará? Si usted y yo realmente andamos claramente en su camino, en su propósito, en su palabra, en su verdad, buscamos cada día estar sin culpabilidad, sin condenación, pero también sin acusación del diablo en nuestras vidas. Viene el Señor y nos rescata de cualquier acusación del enemigo. Pero ¿cómo está su vida delante del Señor? ¿Quién lo condenará a usted? ¿Quién lo viene a condenar? Ya que es importante entender que nuestros problemas de pecado, nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro estado depravado de pronto, en un problema, en una circunstancia que el diablo lo haya llevado, tenemos en ese enemigo que nos ataca constantemente, pero estábamos bajo la ira de Dios, y Dios estaba airado contra el pecado. Pero si usted y yo entramos delante del Señor, el Señor viene y nos transforma y nos cambia para ese cambio, esa transformación, ya que Él lo dice en el Salmo 7:11, Dios es juez justo, ya que Dios está airado contra el impío todos los días, ya que este era nuestro problema cuando estábamos en el mundo, y hoy es un problema de los incrédulos, ya que su problema es con Dios, pues están bajo la ira de Dios. Pero esta es la buena noticia: ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién los condenará? Si Dios es con nosotros, nadie contra nosotros. No tenemos sentencia condenatoria, sino que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha perdonado. Cristo ha satisfecho nuestra condena, haciéndose receptor de la ira merecida por nosotros, que debía ir hacia nosotros para recibir condenación. Pero viene la gracia de nuestro Señor Jesucristo, una gracia inmerecida que no merecemos usted y yo, y viene y nos reconcilia con el Señor, nos reconcilia para darnos libertad, ya que las razones por las que ya no somos condenados, ya es que no hay muerte, no hay pecado en nuestras vidas, ya que la muerte de Cristo, como ya hemos visto, Él nos dio esa transformación, esa cambio y transformación desde el corazón, ya que en el mismo momento en que las leyes que se imponen quedan satisfechas y el castigo ya no existe, Cristo es quien, habiendo llevado una sola vez nuestro castigo, habiéndolo satisfecho, se ha manifestado que, proveyendo en nuestro lugar, nos ha librado de la condenación. Ya esa condenación no está. Por eso el Señor quiere darnos esa libertad, esa cambio, esa transformación a usted y a mí, siempre y cuando usted y yo lo entendamos, pero que también lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Y viene el Señor y da claridad a nuestra vida, a nuestro corazón, para que usted y yo entremos en paz, en seguridad con el Señor. Y aquí encontramos en la palabra como el Señor viene y nos habla en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Señor toda condena se la llevó a través de la cruz de Calvario, toda condenación. Yo no sé que de pronto quién lo condena a usted. De pronto sus propios pensamientos, de pronto alguien que de pronto lo ve haciendo cosas incorrectas, o de pronto alguien que todavía lo ve a usted en su pasado, pero que usted, el Señor ya lo rescató del pasado, usted está en los caminos del Señor, y de pronto viene y lo condena, y usted como que se siente acusado o condenado. Y viene el Señor y le dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ya nos justificó, el Señor mismo nos justificó a usted y a mí, entonces no hay condenación. El que viene a condenar, vuelvo y le repito, es el enemigo, es el diablo, ya que su resurrección nos hizo libres,
ya que Cristo cuando resucitó es la confirmación de que la obra ha sido consumada. Entonces ya está hecho. Cristo abrió camino para que lleguemos al Padre. Nuestro camino es directamente al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, ya que a través de la sangre del Cordero Inmolado de Dios, Él vino, nos lavó, nos purificó, nos redimió, nos santificó a través de la sangre del Cordero Inmolado de Dios. Entonces no hay condenación. Yo no sé si usted todavía está arrastrando con esa condena, pero hoy le oro, le clavo, le pido al Señor que la sangre del Cordero de Dios entre, lo lave, pero también lo justifique delante del Padre en Cristo Jesús, pero que usted y yo andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, para que haya libertad y no haya condenación, y libres en Cristo Jesús.